Antes de que termines, hables un poco de lo que estás haciendo, quiero decir, como lectura de cómo hay que situarse para promocionar y tal, pero de tu producto, lo que estás haciendo. Sí, lo que yo estoy haciendo es lo que os dije al principio, lo que pasa es que sí que es verdad, como quería hablar de comunicación, pues entonces al final no hablé de lo que hacía. Eso está muy bien. Básicamente mi primera idea, la idea de inicio, era dedicarme sobre todo a hacer viajes organizados y trabajar con alemanes. Ese era el primer punto de partida. Porque cuando yo esto lo vi viajando fuera, cosa que siempre se aconseja mucho, sobre todo ver con un poco de mentalidad de negocio de las cosas que se hacen fuera. Entonces yo veía que en mi experiencia en montaña, el público alemán era un público impresionante desde el punto de vista de su preocupación por el entorno cultural, de naturaleza, de temas de sostenibilidad y demás, alemán o germanoparlante, austríaco y suizo también vale. Y no existía una oferta de ese tipo de turismo en el norte peninsular, mientras que sí existe en otras zonas de Europa. Es un público además que tiene una capacidad adquisitiva interesante, mayor que la nuestra, y que valoran además ese tipo de turismo. Entonces mi primera opción era esa. Lo que pasa que coronavirus mediante, y aparte dificultades de marketing para llegar a ese público mediante, que también es difícil, pues entonces me tuve que reconvertir. Y esta idea, que sigue estando y algo voy haciendo, pero poca cosa de momento porque es difícil, pues entonces lo he planteado de otra manera. Hago escapadas de fin de semana, que son estancias más cortas, ya me puedo dirigir a otro tipo de públicos, ya me dirijo más a públicos nacionales o públicos locales incluso, en los que le planteo lo que tú haces de fin de semana, yo te lo hago, pero haciéndote actividades. Y me busco las vueltas para que no te salga excesivamente más caro que si tú te lo hicieras por tu cuenta. Y te voy a llevar a sitios que tú va a ser difícil que conozcas. O por lo menos te lo voy a enseñar de una manera distinta, como tú lo verías si fueras por tu cuenta. Y después vamos a las actividades ya de un día. Actividades de un día que tienen el mismo sentido. Yo aquí quité filminas que tenía de otras presentaciones, porque por ejemplo yo en mis actividades de rutas de un día lo que hago es hacer las temáticas. Hago un funcionamiento como si fuera un grupo de montaña, salimos todos los domingos, pero no salimos al monte y ya. No, se sale al monte en qué época del año, a qué zonas y con qué objetivo. Si estamos en primavera, pues es una época súper chula para ver cascadas, por ejemplo. Vale, pues haces un ciclo de cascadas. Además, le das un nombre súper así original, que yo lo llamo Aguabá. Entonces, busco cascadas que no sean las clásicas que va todo el mundo y las enseñas a la gente y además les hablas del sitio con criterios siempre de sostenibilidad, hablando además un poco del entorno. Algunas tienen algo de historia que contar, alguna leyenda, tradiciones, siempre hay cosas. Hay otro ciclo, por ejemplo, que hago sobre ruinas de la guerra civil, que es un tema que se trabaja poquísimo desde el punto de vista, poquísimo podemos decir que no se trabaja desde el punto de vista comercial en Asturias, y posiblemente seamos la comunidad autónoma que tiene más restos de la guerra civil en toda España. Pues esa es otra faceta de rutas de domingo que haces. Yo hago casi siempre ciclos de cuatro excursiones a 4 entornos distintos relacionados con la guerra civil en Asturias, en los que evidentemente eso está enfocado mucho para el tema de historia, pero al mismo tiempo, como son zonas que en general tienen muy buenas vistas, porque eran puntos de atalaya, claro, pues entonces las vistas desde el punto de vista de turismo de naturaleza también son interesantes. Entonces siempre es un poco hacer lo que, buscando también las épocas, buscando las mejores épocas del año y buscando una finalidad, es la opción de salir al monte. Entonces buscas gente que sí que está interesada en salir, que aprecia el trabajo, que te lo tiene que apreciar, más que lo que sería ir por su cuenta, y aprecia un poco todo lo que hace es el servicio preventa, durante venta y posventa. Eso es un poquito las actividades. Y luego está el tema de marcha nórdica, que es una cosa que para mí fue relativamente simpática, porque cuando yo me formé como guía de media montaña, siempre es la formación, que es una formación deportiva, siempre todo el mundo estaba muy enfocado, casi más que a la montaña, estaba muy enfocado al tema de escalada y demás, que era lo que todo el mundo le llamaba la atención. Entonces, cuando se hablaba de competencias profesionales, se decía, entre otras, y así como al final del todo, marcha nórdica. Y la sensación que todo el mundo que estaba en clase en aquel momento, todo el mundo fue un gesto como, mierda, esto de marcha nórdica. Y yo cogí, me la apunté. Y dije, yo voy a apuntarlo, y luego me voy a enterar de qué va.
Y yo me lo apunté, me enteré de que vi que había poquísima formación, poquísimos formadores en Asturias de marcha nórdica, poquísimo, que era un tema que en el contexto centroeuropeo y en el Levante español era un tema que tenía bastante éxito, y me formé. Y me formé como en marcha nórdica, como instructor de marcha nórdica, y eso supone también un extra de formación, un extra de preocupación, porque ya acabas así, ahí sí que es una formación deportiva, porque acabas siendo un entrenador personal. Y eso es un nicho importante de negocio para mí en temporada baja. Y parece una tontería. Pues, y entonces al final, porque además luego después lo puedes combinar, porque se pueden hacer actividades de senderismo haciendo marcha nórdica, perfectamente. Yo salgo muchas veces cuando salgo solo con bastones de marcha nórdica al monte. Y ya está, ¿qué más da? Puedes hacer perfectamente. Entonces eso es un poco, al final, por eso yo cuento que todo lo que yo hago a veces ni siquiera yo lo sé, porque es todo lo que tenga que ver con gastar zapatilla, salir al monte, pero mucho más que solo salir al monte, porque tienes una parte que yo funciono como si fuera guía de turismo, porque para eso también tengo la formación de guía de turismo, entonces hablas de historia, de tradiciones, de cultura, que igual les enseña un castro, que una ruina romana, que una fortificación, o les hablas de cultura, o les hablas de tradiciones, o les hablas de la historia de la zona, o los contextos geopolíticos de la zona, que también los tenemos, o culturales, claro. Y al mismo también les haces una ruta de monte y también les cuentas las cosas dentro de un contexto de sostenibilidad, trabajando siempre en grupos pequeños. Yo solo trabajo grupos pequeños y le das un plus a esas actividades. O sea, cultivas las relaciones personales, porque en un grupo de 50 es difícil que la gente se sienta especialmente tratada, pero en un grupo de 8 es que a los 10 minutos me sé los nombres de todos. Entonces es otra manera de trabajar. Por eso todo esto eran cosas que yo había visto fuera y que aquí no las conocía mucho. Había visto algún ejemplo, pero no lo veía yo que era la idea que tenía, y por eso me he dedicado a hacer este tipo de actividades.